Hoy toca, hermanos, si la numeramos, es la lección número 15 en esta escuela dominical. Recordemos, estamos en el contexto de nuestra confesión, capítulo 22, terminando el párrafo 5, y hoy vamos a abordar también lo que es el párrafo 6, sobre la adoración que se le da a Dios, o como dice el título, de la adoración religiosa y del día de reposo. La semana pasada terminamos viendo lo que era el ayuno como una forma de adoración. Nos faltó abordar una pequeña sección del párrafo porque dice con humillaciones solemnes, con ayunos y acciones de gracias. La semana pasada solo mencionamos las acciones de gracias, pero no entramos en detalle a qué son. Así que para comenzar, debemos preguntarnos, ¿a qué se refiere la confesión de fe, tanto la nuestra de Londres, la de Westminster, como la de Saboya, cuando terminan esa parte del párrafo, que dice así: acciones de gracias en ocasiones especiales deben usarse de una manera santa y religiosa? Entonces, aquí es bueno preguntarse, ¿qué querían decir los redactores de las confesiones cuando escribieron este párrafo pequeño? Debemos entenderlo en un contexto general, hermanos. Se habla de celebraciones en general. Ahora, digo en general, ¿por qué? Para distinguirlas del Día del Señor. Son celebraciones en general, digamos así, que la iglesia tiene la potestad de hacer distintas al Día del Señor. Veámoslo así. Y como lo dice la confesión, son acciones de gracias en momentos especiales. Hay momentos particulares en los que el pueblo de Dios entonces ha hecho cierto tipo de celebraciones, vámonos conmemorando algo que Dios ha hecho en medio de ellos, o podemos llamarlo así, conmemorando acciones providenciales que han traído bendición al pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios? Recuerda esos eventos, y esas son como esas acciones de gracias en ocasiones especiales. Esa es una de las características, la contraria, veámoslo así, la del mundo. ¿Por qué? La característica del mundo es, como dice Pablo en Romanos 1, ni le dieron gracias. Aquí entonces se enfoca el punto de que los cristianos deben adorar a Dios dándole gracias, tanto en lo privado como en lo corporativo, es decir, como iglesia. Hay acciones de gracias que son individuales, a como hay acciones de gracias, podemos llamarlo en el ámbito del Nuevo Testamento, acciones de gracias eclesiásticas. Y es una manera pública de, valga la redundancia, dar gracias a Dios, de reconocer que Dios es el dador de todo, de reconocer lo que dice Santiago, de que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, una manera de reconocer eso es cuando la iglesia lo hace públicamente, reconoce que esa bendición providencial que acaban de recibir les vino de Dios, de que esa bendición que causó alegría en el corazón de ellos les vino de Dios. Buscan afuera, hermanos. Digamos que esta parte de la confesión, mis hermanos, responde a una pregunta, y es: ¿cómo deben responder los cristianos a las bendiciones providenciales que recibimos de Dios? ¿Cómo debemos responderlo? Leyendo el párrafo de nuestra confesión. ¿Cómo? Con acciones de gracias. En ocasiones especiales son cuando Dios nos bendice con su providencia. Ahora, ¿se deben distinguir de las acciones de gracias comunes y corrientes que hace el mundo? ¿Por qué? Porque el mundo lo hace, ciertamente, y gracias a la vida, gracias al no sé qué cosas, al karma, no sé, la verdad no entiendo mucho, pero uno por lo menos lo escucha. Y ciertamente le dan gracias a lo que ellos llaman vida, gracias al universo, etc. Pero notemos que aquí nuestra confesión dice: acciones de gracias en ocasiones especiales deben usarse de una manera santa y religiosa. Es decir, santo es apartado. Se aparta un tiempo, ¿para qué? Para Dios. ¿Para qué? Para conmemorar, para darle gracias, para tratar de glorificar su nombre, de reconocerlo, de que de Él
recibimos bondades. Nuestra confesión, un párrafo que usa, perdón, un versículo de apoyo que usa es el Salmo 107. Vayamos a él. Salmo 107. Y es de estos cantos de acción de gracias en los que, como ven el título que le pusieron los redactores o los traductores más que todo, dice, Dios libra de la aflicción. Y este es un salmo de acción de gracias. ¿Por qué? Porque Dios libra de aflicciones providenciales a su pueblo. Empieza así: alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿por qué hay que alabar a Dios? Dice, porque para siempre es su misericordia. Y empieza a dar ejemplos. Versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacía al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Como vemos, el pueblo estaba sin comida en el desierto. ¿Y qué hicieron? Oraron a Dios, Dios les respondió. ¿Y qué hicieron? Alaben la misericordia de Jehová. Es decir, al recibir bendiciones providenciales de Dios, el pueblo, ¿qué era lo que hacía? Alababa al Señor. Veamos otro versículo, versículo 28. Aquí habla, dámoslo así, los marineros deben alabar a Jehová. Dice, los marineros deben dar gracias a Jehová. ¿Por qué? Versículo 28. Veamos desde el 25. Porque habló e hizo levantar viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, él los libra de las aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Como lo vemos aquí, es la misma idea. Estaban en un mar tempestuoso, tenían ese miedo, dice, llega hasta el cielo, descienden. ¿Y qué hicieron? Claman a Jehová. El Señor responde y dice, las ondas del mar se apaciguaron. ¿Y ellos qué hacen? Alaban la misericordia de Jehová. Dios los guió al puerto seguro que ellos deseaban llegar. Alaben la misericordia de Jehová. Para verlo más puntual, hermanos, todos nosotros en algún momento, ya sea individualmente, como iglesia, incluso como cristiandad en general, tenemos momentos particulares en los que uno recuerda las bendiciones que Dios ha traído sobre su pueblo. Por ejemplo, no sé, una fecha muy estimada, creo que sobre todo en el ámbito protestante, de énfasis reformado, este mes de octubre. Ahí hay fechas que uno conmemora como la reforma protestante, porque es una de esas formas que uno dice, alaben la misericordia de Jehová porque fue bueno. Trajo más claridad doctrinal en un tiempo que no la había. Nosotros como iglesia local recordamos mucho, por ejemplo, la fecha que nos constituimos como iglesia, trae mucha alegría para nosotros cuando recordamos aquel himno de es la iglesia fiel. Ya uno se alegra, son esos momentos que entonces como iglesia uno aparta, ¿para qué? Para dar acciones de gracias a Dios. Ahorita que estamos en proceso de cambio de local, o uno se imagina a futuro un momento que Dios nos permita tener un terreno propio, un edificio propio, son momentos de alegría que bien uno puede entonces como iglesia convocar. ¿Para qué? Para dar acciones de gracias a Dios. Son esas ocasiones especiales que nuestra confesión toca y que deben hacerse de manera santa y religiosa. Y hasta aquí, hermano, entonces termina los estudios que vimos sobre sobre el párrafo 5 del capítulo 22 de nuestra confesión. De inmediato vamos a pasar al párrafo 6. Lo leo para ustedes. En esta sección vamos a tocar lo que es la temática de el lugar de la adoración. Hemos hablado de qué es la adoración a la luz de la revelación general, a la luz
de la revelación especial. ¿Qué es esa fórmula? Dijimos, de esa adoración que agrada a Dios, que debe ser mediada por el Señor Jesucristo, que tiene sus elementos naturales, la oración, que tiene sus elementos comunes, esos que tienen la palabra de Dios aquí, digámoslo así, a flor de piel, como los cantos, leer la palabra, predicar la palabra, oír la palabra. Y por último vimos los elementos ocasionales, la cena del Señor y el bautismo, que los mismos son como esa forma, dijimos, palabras visibles. Esa es la forma de ver la palabra de Dios ante nosotros. Y cerramos entonces viendo con esos dos apéndices del ayuno y las acciones de gracias. Y ahí estamos como la adoración en general, ¿qué debe contener? Y ahora vamos a ver entonces en dónde debe adorar el pueblo de Dios o el lugar que Dios ha destinado para la adoración. Párrafo 6, capítulo 22 de la Confesión de Londres, párrafo 6 dice así: ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está atada o se hace más aceptable por ningún lugar en que se realice o hacia el que esté dirigida ahora bajo el Evangelio, sino que Dios debe ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las asambleas públicas, las cuales no deben descuidarse, abandonarse ni por negligencia, ni deliberadamente cuando Dios por su palabra o su providencia llama a ello. Aquí, mis hermanos, en este párrafo, algo larguito, pero primero quiero que notemos que empieza con una negación, es decir, lo que no se hace, es decir, los lugares que no se usan para adorar o que no son un impedimento, y después viene la parte positiva. Lo que sí está claro para los cristianos ahora bajo el nuevo pacto. Entonces comencemos. Veamos así primeramente la cuestión geográfica. Dice así: ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está atada o se hace más aceptable por ningún lugar en que se realice o hacia el que esté dirigida ahora bajo el Evangelio. Entonces lo primero que nos dice nuestra confesión aquí es que el lugar donde se realice la adoración es invariable en la forma o en que la adoración sea aceptable o no. Sea que se adore a Dios allá en Jerusalén o aquí en Costa Rica, en África, en Australia, en donde sea, eso no le va a sumar ni a restar para que sea una forma de adoración agradable a Dios. En el contexto de la Edad Media, este párrafo todavía era muy controvertido. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en esa época del Renacimiento surgió esa gran arquitectura que en sí es muy bonita, pero pasó a ser como lo que llamaban la arquitectura sacra o la sacra arquitectura, y era básicamente que habían ciertos lugares designados por el hombre santos. Habían ciertos lugares que se consideraban más santos que otros. Y por ende, los que iban veámoslo así, los que iban a orar a esos lugares, se consideraba que estaban como más cerca de Dios y por ende sus oraciones o las acciones de gracias que hacían en esos lados eran considerados más aceptos a Dios. ¿Por qué? Era más agradable o era más santo, veámoslo así, ir a orar allá en la Basílica de San Pedro cuando ya estuvo construida, que orar allá en su basílica chiquitita de su pueblo. ¿Por qué? Allá está el Papa, allá está el que manda, del vicario de Cristo. Estamos más cerca de Dios. Por ende, es más agradable. Entonces, ¿qué hicieron los reformadores y los protestantes de la época? Darle alivio a su pueblo, dejándoles claro que ahora, bajo el nuevo pacto, no hay lugar que le sume o le reste donde se adore a Dios, sino que Dios acepta la adoración en todo lugar, en espíritu y en verdad. Lo que Jesús le había dicho a la mujer samaritana en Jerusalén, veámoslo así, en este contexto de la Edad Media se había olvidado. Jesús le dijo, Juan 4:24, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le dijo, va a venir entonces un tiempo, porque la mujer le discutía, no
nuestros antepasados decían que en este monte se adora. Jesús, ustedes adoran lo que no conocen, pero créanme que va a venir un tiempo, que ya casi viene, le dice el Señor, donde se adorará al Padre, ni en este lugar, ni en este otro lugar, sino en espíritu y en verdad. Jesús le da un énfasis, cambia la adoración terrenal por la adoración espiritual. Y entonces lo que Jesús estaba diciendo es que ahora en el nuevo pacto, la adoración ya no estaría limitada por lugares físicos. La iglesia en la Edad Media no había entendido eso o lo había pervertido. ¿Por qué? Habían cambiado un templo judío por miles de edificios que al final llegaron a ser lo mismo, lugares donde se consideraba que estaba la presencia de Dios y por ende tenían que ir a orar a esos lugares. Las personas cambiaron el templo judío por grandes catedrales, por parroquias, etcétera. ¿Para qué? Para que ahí tenían que ir los feligreses a adorar. Este párrafo de la confesión, entonces, veámoslo así, refuta por lo menos dos posturas. Número uno, refuta a los católicos romanos que consideraban que ciertos lugares físicos eran santos y por ende la adoración que se ofrecía en esos lugares era más agradable. Y por otro lado también refuta, lo dice Renihan, refuta a los ignorantes que creen que levantar una oración desde cierto lugar va a ser más provechosa que hacerlo desde su habitación, por ejemplo. Y por otro lado también esto, como dijimos, traía consuelo a los cristianos. ¿Por qué? Porque el pueblo evangélico desde la antigüedad, ¿dónde ofrecía culto? En catacumbas, en cuevas, en cementerios, en bosques, en bodegas, en graneros, en los lugares donde uno se imagina, ve la basílica, ve un granero. Mira, visualmente uno dice, mira, yo quiero ir allá a la basílica. Pero aquí toca esto, que la adoración se debe ofrecer a Dios en espíritu y en verdad, y es independiente del lugar físico donde se ofrezca. Y por eso notemos el sentido de nuestra confesión, que dice, debe ser adorado en todas partes y por todos. ¿Por qué? Como dice el Señor Jesucristo, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es un ser espiritual y por ende, Él, al ser espíritu, no está limitado por cosas físicas. Número uno, Dios al ser espíritu no está limitado por ejemplo, por un cuerpo físico como nosotros. Dios puede ver y no tiene ojos, Dios puede oír y no tiene oídos, a diferencia de nosotros. Y también Dios no está limitado por lugares físicos. Al ser espíritu, Dios está en todos lados a la vez en plenitud y por ende puede recibir adoración desde cualquier lugar del mundo mientras sea hecha en espíritu y en verdad. Y por eso el Señor Jesucristo lo pone así, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor se distancia de la adoración terrenal del antiguo pacto y dice, ahora bajo el nuevo pacto la adoración a Dios es espiritual. Es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Ahora bien, también nuestra confesión, aparte de la cuestión del lugar físico de la adoración, también nos toca los ámbitos de la adoración. Y para los ámbitos de la adoración es, Dios se puede adorar en todas partes, en todo lugar y sin distinción de personas. Es lo que hace. Nuestra confesión lo dice así: tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las asambleas públicas. Aquí nuestra confesión toca los ámbitos de la adoración en tres partes. Número uno, Dios debe ser adorado en cada familia diariamente. Número dos, Dios debe ser adorado privadamente. Y tres, Dios debe ser solemnemente adorado en la reunión pública de la iglesia. Y de esta manera se cubre todo ámbito: el privado, familiar y el eclesial. Veamos el primero entonces.
Dios debe ser adorado en cada familia diariamente. Dice así, tanto en cada familia en particular diariamente como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las asambleas públicas. Entonces, nuestros antepasados aquí lo que confesaban era, decían, nosotros vamos a la Biblia y entendemos que cada familia tiene el deber de adorar a Dios diariamente. Primero entendamos esto como es un deber familiar. Cuando vimos la escuela dominical sobre la familia, una de las cosas que recordamos es que el primer responsable de esto es el hombre, el líder del hogar. El hombre de la casa debe velar porque en su familia se cumpla esto. Es decir, cada familia debe adorar a Dios diariamente. Es responsabilidad del hombre y recordemos, el hombre va a rendir cuentas a Dios. Dios le va a pedir cuentas a cada uno de los hombres líderes de hogar de qué han hecho con su familia, de qué han hecho con la adoración diaria que decimos creer. Deuteronomio 6:2 lo dice así: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Primero notemos, el Señor le dice, yo te mando. Ok, está bien. Te mando a ti, a tu hijo y al hijo de tu hijo. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Es decir, el que recibió el mandamiento de Dios tiene la obligación de pasárselo a su hijo e encomendar a su hijo. ¿Para qué? Para que se lo pase a la siguiente generación. Esa es la idea. ¿Y cuándo? Todos los días de tu vida. Porque se espera que todos los días de nuestra vida obedezcamos a Dios, y para eso todos los días de nuestra vida debemos procurar exponernos a la palabra del Señor. Y eso tengámoslo claro en el ámbito familiar. Ahí mismo Deuteronomio 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras que yo te mando, ¿qué dice? Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Con estos textos, mis hermanos, que nuestra confesión usa de apoyo, se ve que nuestros antepasados entendieron este principio bíblico. Y es, el hogar de un cristiano debe ser un hogar donde se adore a Dios, donde se invoque el nombre del Señor, donde se le cante a Dios. ¿Y por qué? Porque es una implicación lógica, dado que la adoración a Dios no está limitada por el lugar físico, tenemos la bendición de que podemos adorar a Dios en cualquier lado. Así que la idea de esto es como, mira, los cristianos sientan gozo. No solo tienen que ir a adorar a Dios el domingo, pero hay más días para eso. Aprovechen que tienen esa libertad y adoren a Dios diariamente en sus casas. Ya el lugar físico bajo el nuevo pacto no es un impedimento, así que bajo las cuatro paredes de su casa, ahí está Dios con usted y por ende puede orarle que va a ser escuchado, puede cantarle que Dios va a recibir ese canto. Se debe leer la palabra. Y el punto es de esto, mis hermanos, cosas que para muchos pueden llegar a ser una carga. La adoración familiar ciertamente es una batalla, como uno lo ve. Los autores de la confesión lo colocan como una de las bendiciones que tenemos ahora los cristianos bajo el nuevo pacto. Bendiciones que se desprenden de que Dios es espíritu y que no hay límite físico para él. Entonces, ellos lo aplicaron al decir, mira, no hay límite físico para la adoración familiar, así que es algo que se debe hacer diariamente. El punto es, Dios puede y debe ser adorado en espíritu y en verdad en cada familia diariamente, y tenemos la libertad en Cristo para hacerlo. Esto, mis hermanos, en lugar de ser recibido como una carga, como lo digo, debe ser visto como una de esas bendiciones cristianas que Dios ha dado para nosotros. Tenemos la libertad de adorar a Dios donde quiera que estemos y nuestras familias son mandadas a eso. Segundo, Dios debe ser adorado en privado también por cada persona y diariamente.
Y veámoslo así, esta es la base en sí de la adoración familiar y de la adoración eclesiástica también. ¿Por qué? Porque el adorador, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y lo que uno hace diariamente es adoro a Dios en lo privado, aprendo de la palabra de Dios, le oro a Dios, le canto a Dios yo en lo privado. ¿Para qué? Para luego ir a enseñar a mi familia. ¿Para qué también? Para luego todo eso que aprendí, traerlo el domingo a la adoración pública donde voy a ser enseñado. Veámoslo así, mis hermanos. Tenemos el deber de la adoración privada también. Es un deber. Era la práctica común del Señor Jesucristo. Veamos Lucas 5:16. Dice así al puro final. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él sencillamente se apartaba. En nuestra época seguramente quedaríamos resentidos. Mira, Jesús se fue callado allá y no me dijo nada. Y estaríamos resentidos posiblemente porque así somos. Pero Jesús, él le daba prioridad a lo que es prioritario, el reino de Dios y su justicia o los asuntos de su Padre. Sencillamente él se apartaba a la hora que él sabía que se había establecido para orar con Dios y lo hacía. Pero Jesús, mira, es que hay tal cosa, ¿no? La prioridad de Jesús era estar tiempos con su Padre. El hombre pasaba a un segundo plano, incluso sus discípulos. Se apartaba de sus discípulos para ir a tener comunión con el Padre. El punto es, se debe procurar tiempos a solas. ¿Y por qué? Porque es de las bendiciones que tenemos en el nuevo pacto. La adoración a Dios no está limitada a lugares físicos, así que podemos levantar una oración donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestro cuarto, en el bus, no sé. Ya, se puede invocar el nombre de Dios desde cualquier lado. Dios nos va a escuchar. Y por ende, eso también debe ser un motivador ¿para qué? Para apartar tiempos puntuales para adorar a Dios como lo hacía el Señor Jesucristo. Esto nos recuerda también el patrón de Moisés, Éxodo 33:11, que dice así. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. La adoración privada debería reflejar esto. Familiaridad de hablar y tener comunión con Dios a diario, como el que habla con cualquiera de su compañero, dice aquí. Y esto, mis hermanos, tengámoslo claro. Ya no necesitamos ir a un lugar a adorar a Dios en lo privado, sino que desde cualquier lugar usted tiene la libertad, no la carga, de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y particularmente una de las cosas que noto yo a veces, ya como iglesia, es que hay mucha lucha en la adoración familiar, y veámoslo así, esto es una libertad, no es una carga. Pero cuando lo equiparo con la adoración privada, bueno, ciertamente está más baja. ¿Por qué? Y aquí voy a los hombres, porque los hombres no están leyendo mucho, no están orando mucho y apenas como, ok, cumplí con mi familia, salí de eso. Pero ellos mismos no se están alimentando de la palabra de Dios, no están profundizando en doctrina, no están profundizando, repasando sermones. ¿Para qué? Para ir a instruir más a su familia. Ya le hablo a los hombres aquí. Ustedes necesitan ser hombres que a diario tengan adoración privada del domingo a domingo con Dios. ¿Para qué? Para que a diario también vayan a adorar con sus familias, para que las puedan liderar en un culto de adoración familiar.